Empezamos entonces. Hoy día nuestra temática es bastante cargada, bastante cargada. Tenemos que hablar de un montón de cosas. Así que voy a ser bastante sintético, lo más rápido posible. Pero de todas maneras, si tienen alguna interrupción, pregunta, comentario que hacer, háganlo, ¿ya? Ok, hoy día tenemos que hablar sobre sistema circulatorio, sistema linfático, sistema excretor y encima mecanismos de transporte en plantas. Entonces, comenzamos a hacer el planteamiento general. Los organismos pluricelulares, aquellos que hemos llegado a desarrollar tejidos y a partir de esos tejidos órganos, somos animales muy evolucionados, ¿cierto? Nos hemos especializado, nos hemos perfeccionado. La evolución es eso, un perfeccionamiento, apuntando hacia la eficiencia, la competitividad. ¿Recuerdan lo que decía Darwin? Sobreviven los más aptos. Los ineptos van quedando relegados, no se pueden reproducir y finalmente desaparecen, se extinguen. Entonces, los organismos pluricelulares necesitamos transportar sustancias de un órgano a otro. Es una necesidad. Lo estamos viendo a través del desarrollo del curso, ¿cierto? Después de la digestión, en el intestino delgado se producen nutrientes, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, vitaminas, que son necesarios para cada una de nuestras células, nuestras neuronas, nuestras células del músculo cardíaco, nuestras células musculares, etc. ¿Cómo es que se transportan desde el intestino delgado hacia cada una de nuestras células? Entonces los animales tenemos un sistema de transporte, un sistema de circulación de sustancias. El oxígeno llega a los pulmones con el aire. A nivel de pulmones, el oxígeno ingresa a la sangre. Hay unas células especializadas ahí llamadas eritrocitos, glóbulos rojos, que tienen una proteína que se llama hemoglobina. El oxígeno es capturado por la hemoglobina. Y estos glóbulos rojos, gracias al sistema circulatorio, pues llegan a cada una de las células que necesitan. Ustedes ya saben para qué. Ya hemos hecho esa clase, ¿no es cierto? Respiración celular. Hay células que corresponden a órganos llamados glándulas linfáticas, glándulas endocrinas, que secretan una molécula que se llaman hormonas, son señales químicas. Estas hormonas tienen que actuar regulando el funcionamiento de los órganos. ¿Cómo es que llegan estas sustancias, estas moléculas, desde la glándula productora hasta el órgano donde va a hacer efecto? Sistemas de circulación y transporte. ¿Ya? Entonces, queda claro que esa es la razón por la que en los animales se han desarrollado por evolución dos sistemas de circulación y transporte. Y ahí están escritos, sistema circulatorio y sistema linfático. Son dos sistemas, ¿ya? Vamos a desarrollar primero el sistema circulatorio y luego el sistema linfático. Listo, muchachos, comenzamos. En animales muy primitivos, de muy poco nivel evolutivo, como los poríferos, las esponjas, son animales muy primitivos, ¿no? Casi no podríamos, a algunos se le podría ocurrir, no son animales, pero sí lo son, ¿no? Los nidarios o celenterados son animales muy primitivos también, más evolucionados que las esponjas, pero también no han llegado a desarrollar tejidos ni órganos, concretamente. Hasta los platelmintos son animales bastante primitivos, no han llegado a desarrollar completamente órganos. Estos animalitos no tienen un sistema circulatorio, ¿ya? Estos animales menores de 1 milímetro de diámetro y aquellos que no tienen un sistema digestivo, ¿no? La planaria, los platelmintos tienen un sistema digestivo, pero es incompleto. Los nidarios también tienen un sistema digestivo, pero es incompleto, ¿no? Los poríferos sí no tienen sistema digestivo. Carecen también de sistema circulatorio. Entonces, ¿cómo es que ingresan los nutrientes, por ejemplo? Por simple difusión.
Estos absorben, prácticamente absorben, ¿ya? Y acá nos han puesto un paramecio, un ciliado, este es un protozoario. Los protozoarios son organismos unicelulares, por lo tanto no son animales, pero tienen características de animales, son holozoicos. Desarrollan, recuerdan ustedes, digestión intracelular. Estos seres, estos organismos llamados protistas, también, ¿no? Absorben sus nutrientes a través de la membrana celular. No tienen sistema circulatorio. ¿Ya? Entonces, estos animalitos carecen de sistema circulatorio. Los nutrientes son ingresados por simple difusión. En cambio, los animalitos ya más arriba en la escala evolutiva aparece el sistema circulatorio, un sistema de transporte de sustancias. Y en estos animalitos ya más evolucionados, cuando estudiamos este tema, este asunto, sistema circulatorio, vamos a encontrar en ellos dos tipos de sistema circulatorio, el abierto y el cerrado. ¿Cuándo se dice que el sistema circulatorio es abierto? Cuando está formado por un conjunto de órganos vasculares. ¿Qué significan órganos vasculares? Órganos huecos, tubos, vasos, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, en este caso es bien dilatado, por eso los biólogos le llamamos corazón, pero es un vaso, y estos de acá son otros vasos, ¿no? Vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, el sistema circulatorio está constituido por ese corazón vascular y estos vasos, pero no se cierra, sino está abierto. Por este corazón y por estos vasos circula no sangre. En el caso de los animales que tienen sistema circulatorio abierto, el fluido que corre por este conjunto de órganos es la hemolinfa. La hemolinfa, ¿ya? Entonces la hemolinfa corre, estos vasos tienen tejido muscular, así que se contraen. Al contraerse, la hemolinfa adquiere velocidad, presión, y sale disparada por estos vasos, ¿no? Al hemocele. El hemocele es este espacio, ¿ya? Y luego vuelve a ingresar por este lado posterior a través de unas aberturas que se llaman osteolos. Otra vez adquiere velocidad, ¿no? Por la contracción de estos vasos. Y vuelve a ser vaciado, ¿no? Al hemocele, para volver a ingresar a través de los osteolos, y así sucesivamente la hemolinfa circula y circula y circula. A este sistema circulatorio los biólogos también le llamamos lagunar, porque se forman lagunas de hemolinfa, ¿no? Lagunar también se le llama. En cambio, un sistema circulatorio cerrado es aquel que, como están viendo ustedes en el esquema, forma pues un circuito cerrado. El fluido que corre por este sistema nunca abandona este sistema de órganos, nunca. Está confinado a los vasos sanguíneos. Y por aquí circula sí la sangre. El fluido que circula por este sistema circulatorio es lo que llamamos sangre, un tejido conectivo, ¿se acuerdan? Bueno, en realidad todos los órganos de este sistema circulatorio son vasos, ¿ah? Pero hay un vaso bastante diferenciado llamado corazón. Todos los vasos tienen tejido muscular, así que hay contracción. Y esa contracción de este vaso llamado corazón hace que la sangre pues adquiera velocidad, presión y circula continuamente por este sistema cerrado. Aquí la sangre nunca abandona el sistema circulatorio. Muy bien, pregunta de examen para ustedes. ¿Cuál de los dos sistemas circulatorios creen ustedes que es el más eficiente, que le otorgan mayores beneficios al organismo que lo presenta? ¿El abierto o el cerrado? ¿El cerrado? El cerrado. Claro que sí, pero ¿alguno de ustedes podría argumentar por qué su respuesta sí? ¿Es correcta la respuesta? Sí, el cerrado, pero ¿por qué? Porque está en un solo circuito, o sea, la sangre corre solamente un solo circuito, en cambio con el abierto esta se desparrama. Se desparrama, sí. Se derrama.
Claro, esa más o menos es la idea. La idea es que en un sistema circulatorio cerrado, la presión con la cual corre la sangre se mantiene siempre constantemente alta, no baja la presión. En cambio, en un sistema circulatorio abierto, la presión es alta mientras la hemolinfa corre por los vasos, pero cuando abandona los vasos, la presión decae dramáticamente. Cuando reingresa al sistema circulatorio, vuelve a adquirir presión, pero cuando la abandona, pierde presión. Entonces, ese es su punto débil. Por eso es que los animales menos evolucionados presentan sistema circulatorio abierto. En cambio, los animales más evolucionados, como por ejemplo los mamíferos, nosotros tenemos sistema circulatorio cerrado. Muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien. Vamos a ver ejemplos. Entonces, fíjense ustedes, disculpen, en los artrópodos, los insectos, los crustáceos, los arácnidos, las arañas, los escorpiones, su sistema circulatorio es abierto. ¿Ya? O sea, un insecto, una mosca, una mariposa, un zancudo, tienen sistema circulatorio abierto. Por ese sistema circulatorio transita hemolinfa. ¿Correcto? Ellos tienen un vaso dorsal, este de acá, en la parte dorsal corre un vaso que en una zona es más ancha que en el resto y se llama corazón, ¿ya? Entonces la hemolinfa corre por este vaso dorsal y se vierte en la parte de la cabeza, la región cefálica. La hemolinfa se vacía, forma lagunas a nivel de la cabeza, con la presión que traía es desplazada hacia la región torácica, llega hasta la región abdominal y a través de los osteolos, acá en la región abdominal, ingresa nuevamente al vaso dorsal. Cuando la hemolinfa ya está en el vaso dorsal, agarra presión, velocidad, el corazón lo bombea más fuerte todavía y nuevamente es vaciado a nivel de la cabeza. Pasa a la región torácica formando lagunas, llega a la región abdominal, vuelve a ingresar al vaso dorsal y así sucesivamente. Esto se da en todos los artrópodos, insectos, arañas, crustáceos, ¿no? Camarones, langostinos, etcétera, etcétera, etcétera. En los moluscos se presenta en un grupo sistema circulatorio abierto, pero en otro grupo de moluscos sistema circulatorio cerrado. ¿En qué moluscos el sistema circulatorio es abierto? Por ejemplo, en los bivalvos, en los pelecípodos, le llamamos los biólogos. El choro, el marisco, ¿no? Los bivalvos, ¿ya? Las mejas tienen sistema circulatorio abierto. Los gasterópodos, como los caracoles, las babosas, también tienen sistema circulatorio abierto. Pero los moluscos cefalópodos, que dicho sea de paso son los moluscos más evolucionados, como el calamar, como el pulpo, su sistema circulatorio ya es cerrado. No se olviden, estos datos memorísticos son tema de preguntas de examen. En los moluscos, repito, se presenta sistema circulatorio abierto y cerrado. Cerrado en los cefalópodos, como el pulpo y el calamar, la pota, y abierto en los bivalvos y en los caracoles. En los anélidos, que son unos gusanitos, ¿no? Que tienen el cuerpo dividido en segmentos, que nosotros los biólogos le llamamos metámeros, cada segmento le llamamos metámeros, el sistema circulatorio es cerrado, es sorprendente, porque los anélidos van ahí a la par que los artrópodos. Y sin embargo, los artrópodos, acabamos de ver, tienen sistema circulatorio abierto, pero los anélidos tienen sistema circulatorio cerrado. En cada segmento del anélido, del gusanito, hay un corazón. O sea que el anélido tiene tantos corazones como segmentos tenga. De esos corazones salen vasos que vuelven a ingresar al propio corazón. Y cada mini sistema circulatorio está ligado al otro y al otro y al otro.
¿Mm? Un ejemplo de anélido es la lombriz de jardín, la lombriz de tierra, o la sanguijuela, ¿ya? En los equinodermos, que son animales muy evolucionados, prácticamente ellos están un peldaño antes que nosotros, que los cordados, los animales más evolucionados. Obviamente, el sistema circulatorio es cerrado. Todos los equinodermos, la estrella de mar, el sol de mar, el erizo de mar, el pepino de mar, no, son los equinodermos. Tienen sistema circulatorio cerrado. Lo que pasa es que estos animales tienen, curiosamente, anecdóticamente, una simetría radial. Y esto también es sorprendente, porque simetría radial tienen los animales muy poco evolucionados, como por ejemplo estos. Los nidarios tienen simetría radial, los poríferos tienen simetría radial, porque son bien primitivos. A partir de los platelmintos, la simetría es bilateral. Los anélidos, los artrópodos, los moluscos tienen simetría bilateral. Sin embargo, los equinodermos tienen simetría radial. Es sorprendente, es una de esas curiosidades que tiene la naturaleza. Obviamente, entonces, el sistema circulatorio está orientado en respecto de esa simetría, ¿no? El corazón está acá en la parte central y los vasos sanguíneos van a cada uno de los brazos de la estrella de mar. Ok, listo. Con eso terminamos el sistema circulatorio en los invertebrados. ¿Quiénes son los invertebrados? Animales que carecen de columna vertebral. Equinodermos, moluscos, artrópodos, anélidos, nemátodos, nidarios, son invertebrados, animales bastante primitivos. En la cúspide de la escala evolutiva del reino animal, ya estamos los vertebrados. ¿Quiénes somos los vertebrados? Animales que hemos desarrollado columna vertebral, vértebras. Ahí están los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y dentro de los mamíferos estamos nosotros, los seres humanos. Obviamente, esta sería pregunta de examen, ¿qué tipo de sistema circulatorio presentan los vertebrados? ¿Cuál sería la respuesta, estimados alumnos? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Obviamente. Claro que sí. Obvio, por simple lógica. Sería una blasfemia decir que algún vertebrado tenga sistema circulatorio abierto. Sería una cosa realmente asombrosa y no es así. Todos los vertebrados tenemos sistema circulatorio cerrado. Desde los peces hasta los mamíferos. Pero aquí viene el asunto. Hay diferencias entre estos sistemas circulatorios cerrados de los vertebrados. Y eso es lo que les voy a explicar en este momento. ¿Ya? Ojo, oído, pestaña y ceja, como decía un comentarista de mi época, el Beco, ¿no? Cuando él quería que la gente ponga atención en algo que él iba a decir. Oído, pestaña y ceja, ¿ya? Porque de aquí salen las preguntas, pues. En los peces, ¿cómo es el sistema circulatorio cerrado? Simple y completo. Acá está. En peces, la circulación es cerrada, obviamente, simple y completa. Cerrada, simple y completa. La primera ya la saben, cerrada. Pero ¿por qué decimos que es simple? ¿Y por qué decimos que es completa? Les explico. Aquí tenemos un esquema del sistema circulatorio de los peces. ¿Ya? Este es el corazón. Estoy señalando el corazón. Si vemos el corazón de un pez, tiene dos cavidades. Esta de acá abajo es la aurícula y esta de acá arriba es el ventrículo. Bueno, arriba abajo es por el esquema. Cuando el pez está horizontal, como está este pez de acá, no es ni arriba ni abajo, ¿no? Diríamos adelante o atrás. ¿Correcto? Esto es relativo. Acá en el esquema, la aurícula está acá en la parte de abajo y el ventrículo en la parte superior. Nosotros solemos representar a la sangre venosa, sangre cargada de dióxido de carbono, de CO2, de color azul. Porque cuando la sangre
está cargada de CO2 tiene una tonalidad oscura por culpa de la carbaminohemoglobina, que tiene esa tonalidad oscura, opaca. En cambio, cuando la sangre está cargada de oxígeno, la hemoglobina se torna en oxihemoglobina, roja, vermellón. Por eso nosotros los biólogos representamos a la sangre arterial o sangre oxigenada de color rojo. Entonces acá estamos viendo que por el corazón del pez pasa sangre venosa, sangre cargada de CO2. ¿Y por qué? Estos vasos que estoy señalando son venas. Bueno, estos son capilares, luego se convierten en venas. Estas venas recogen el dióxido de carbono de cada una de las células del pez. ¿Y por qué? Pues eso ya lo saben. Han hecho respiración celular, han convertido glucosa en CO2. Ese CO2, que es un desecho metabólico, los capilares y luego las venas lo recogen y lo llevan al corazón. Entra la aurícula se contrae, pasa la sangre venosa al ventrículo, el ventrículo se contrae y la sangre sale disparada por esta arteria. Es sangre venosa y se va a las branquias. Como ustedes saben, las branquias son los órganos respiratorios de los peces. Es un órgano que le permite a los peces absorber el oxígeno disuelto en el agua y pasarlo a la sangre. Con lo cual, la sangre venosa se transforma en sangre arterial cargada de oxígeno. De las branquias sale la sangre oxigenada y estas arterias llevan la sangre a cada uno de los órganos, a cada uno de los tejidos del pez, dejan el oxígeno y recogen el CO2. Nuevamente estas venas retornan la sangre al corazón y así sucesivamente, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, de ahí esta afirmación. Hay un solo circuito, hay un solo sistema circulatorio, uno solo. La sangre pasa una sola vez por este corazón. Por eso se dice que la circulación en los peces es simple y completa, porque en este corazón jamás se mezcla sangre venosa con sangre arterial. Por el corazón de los peces siempre pasa sangre venosa, nunca sangre arterial. Por eso se dice que la circulación en los peces es completa. Entonces, estimados alumnos, ya ustedes ahora tienen claro por qué esta afirmación. La circulación en los peces es cerrada, simple y completa. Completa porque la sangre no se mezcla en el corazón. ¿Quedó claro, estimados alumnos? ¿Quedó claro, estimados alumnos? Profesor, ¿podría repetir de nuevo lo de la circulación? No me quedó muy claro. Hablo de la circulación simple del pez. Claro, estamos hablando de la circulación en los peces. Te repito, no es doble. Esta circulación que yo estoy describiendo en este momento no es doble, es una sola. Por eso es simple. ¿Estás de acuerdo? Es decir, la sangre pasa por el corazón, sale, va a las branquias, se dirige al cuerpo, a todos los órganos, recoge la sangre de los órganos y vuelve al corazón. De ahí se va a las branquias y así sucesivamente. Una sola vez. ¿Te quedó claro por qué es simple? Sí, profesor. Perfecto. ¿Y por qué es completa? Ese es un concepto que vamos a meter ahora, que ya hemos metido, pero que lo voy a recalcar ahora. Se dice que una circulación es completa cuando en el corazón no se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial, o sea, la sangre azul con la sangre roja. En este corazón solamente circula sangre azul, venosa, nunca sangre roja, arterial. Por eso se dice que la circulación es completa. ¿Ahora sí te quedó claro? Sí, profesor. Ya Perfecto. me quedó más claro. Muy bien, chiquita. Ahora, veamos cómo es la circulación en un anfibio. Recuerden ustedes que los anfibios evolucionaron a partir de los peces, ¿no es cierto? Bueno, de eso vamos a hablar en una clase posterior. Los anfibios son descendientes de los peces, Aprendieron a vivir en tierra, fuera del agua. Bueno,
Cuando revisamos el sistema circulatorio de un anfibio, una rana, un sapo, una salamandra, vemos su corazón. Miren, acá está el corazón. ¿Y qué vemos? Ya no es como el de los peces. Los anfibios, su corazón tienen 2 aurículas, 2, pero mantienen un solo ventrículo. 2 aurículas, pero un solo ventrículo. ¿Ok? Describamos este sistema circulatorio. La sangre venosa, acá está, la sangre azul, que viene de todo el cuerpo de este anfibio, llega al corazón, a la aurícula derecha. Acá está de color azul, la aurícula derecha. De esa aurícula pasa al ventrículo, el único que tiene este corazón, un solo ventrículo. Del ventrículo sale una arteria que lleva la sangre a los pulmones. Esta de acá, esta azulita de acá. Esta arteria sale del ventrículo y va a los pulmones. Bueno, debo aclarar que los anfibios no tienen pulmones verdaderos. Los anfibios tienen sacos pulmonares, que son unos pulmones rudimentarios. Pero bueno, funcionan exactamente igual que los pulmones. Permiten que el oxígeno del aire ingrese a la sangre. Por eso es que la sangre venosa azul acá en los sacos pulmonares de los anfibios se convierte en sangre arterial, oxigenada. Sale de los sacos pulmonares y retorna al corazón, pero ya no a la aurícula derecha, sino a la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda. Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda hay un tabique que separa las 2 aurículas en el corazón de los anfibios. Esta sangre arterial pasa al único ventrículo. Y ahí hay un problema, ¿no? Como es un solo ventrículo, no puede evitar este animalito que la sangre venosa se mezcle con la sangre arterial. Por lo tanto, estimados alumnos, ya ustedes me pueden contestar, ¿qué tipo de circulación tienen los anfibios? ¿Completa o incompleta? ¿Incompleta? Exactamente. Incompleta, pues. Porque en este único ventrículo, irremediablemente, la sangre azul se mezcla con la sangre roja. Pero no vayan a decir eso ustedes, ¿ah? La sangre venosa se mezcla con la sangre arterial. Yo les digo azul y roja para que lo distingan didácticamente. De este mismo ventrículo sale otra arteria, esta de acá, que se llama aorta, que lleva esta sangre a todos los órganos del anfibio. Deja el oxígeno y recoge el CO2 y regresa al corazón, a la aurícula derecha. Entonces, tú que me hiciste la pregunta hace un ratito, estimada alumna, ¿qué estamos viendo en este anfibio? 2 circulaciones, 2. Una que sale del corazón, del ventrículo, y va a los sacos pulmonares y regresa al corazón. Esa circulación le llamamos circulación menor o circulación pulmonar. Y otra circulación que sale del ventrículo y va por todo el cuerpo del animal y regresa al corazón, circulación mayor o circulación corporal. Por eso es que se dice que en los anfibios la circulación es cerrada y doble. La sangre pasa 2 veces por el corazón. Y incompleta porque en el único ventrículo se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial. ¿Cuál es el indicador anatómico que nos permite hacer la afirmación si un animal tiene circulación simple o doble? Solamente viendo el corazón. Si el corazón de ese animal tiene una sola aurícula, como en los peces, automáticamente la afirmación es: este animal tiene circulación simple. Pero si el corazón de un animal tiene 2 aurículas, automáticamente afirmamos que ese animal tiene circulación doble, como en los anfibios, por ejemplo. E incompleta en este caso, porque este animal tiene un solo ventrículo. Inevitablemente en ese único ventrículo se va a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial. ¿Quedó claro, estimados alumnos?
la diferencia Sí, está claro. entre un sistema circulatorio de un anfibio y de un pez? Perfecto, muchachos. Gracias. Es que uno tiene el completa y el otro incompleta. En el pez es completa, porque en este corazón del pez nunca se mezclan las sangres. En el anfibio sí se mezcla la sangre. Claro, en el único ventrículo. ¿Te das cuenta? En el pez es simple porque hay un solo circuito circulatorio. En el anfibio es doble. Circulación pulmonar y circulación corporal. Circulación menor y circulación mayor. Porque tiene dos aurículas este corazón. En una la sangre llega a la aurícula derecha y en la otra circulación, la menor, la sangre llega a la aurícula izquierda. Creo que quedó claro, ¿no es cierto? Caramba, estoy con un problema de garganta. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. ¿Y qué pasó con los reptiles? Recuerdan ustedes que los reptiles evolucionaron a partir de los anfibios, ¿ah? Miremos el corazón de un reptil. Esto de acá es el corazón de un reptil, el de la derecha. Y mire, este corazón tiene dos aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, y dos ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces nosotros podríamos decir, pucha, los reptiles deberían tener circulación completa, porque por el corazón de la derecha solamente pasa sangre azul, venosa, y por el de la izquierda solamente sangre arterial, roja. Pero acá, ¿qué dice? Anfibios y reptiles tienen circulación cerrada, doble e incompleta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿En alguna parte se mezcla las sangres? Sí, a nivel de los ventrículos, ¿ya? El tabique que separa las dos aurículas no se ha cerrado a nivel de ventrículos. En los reptiles hay un hueco, una abertura acá a nivel de ventrículos. Bueno, los biólogos a ese orificio le llamamos foramen magnum. Foramen magnum. Entonces, debido a ese foramen magnum, en los reptiles, como los ofidios, las serpientes, como los cocodrilos, como los lagartos, como Vizcarra, es una broma, disculpen. Bueno, de repente estoy hiriendo susceptibilidades, hay algún vizcarrista acá en el aula. La sangre venosa se mezcla con la sangre arterial. La sangre venosa se mezcla con la sangre arterial. Por ese foramen. Por lo tanto, la circulación en los reptiles es igual a la circulación de los anfibios. Cerrada, doble e incompleta. A pesar de tener dos aurículas y dos ventrículos. ¿Ya? A ver, la circulación menor del ventrículo derecho sale esta arteria pulmonar y se va a los pulmones. Los reptiles tienen verdaderos pulmones. Verdaderos pulmones. Ahí en los pulmones se oxigena la sangre y regresa al corazón, pero ya no a la aurícula derecha, sino a la aurícula izquierda. A esta circulación que sale del ventrículo derecho, pasa por los pulmones y regresa a la aurícula izquierda, se le llama circulación menor o circulación pulmonar. Esta sangre arterial pasa al ventrículo izquierdo y sale por la arteria aorta y lo lleva todo el cuerpo del animal. Con lo cual, las células de todos los órganos reciben su oxígeno, botan el CO2, la sangre se vuelve nuevamente venosa y regresa al corazón a la aurícula derecha. Circulación mayor o corporal. Pero en este corazón, a nivel de ventrículos, la sangre venosa se combina con la sangre arterial. Esto hace que los reptiles sean lentos, traten de ahorrar energía. ¿Se han dado cuenta que los anfibios, comparados con otros animales, son bien lentos, bien lerdos? Tienen esa deficiencia. En los anfibios, no les he dicho, pero les doy información por si acaso, ¿cómo es que se soluciona este problema de que la sangre arterial se combina con la sangre venosa? Los anfibios respiran a través de la piel, se ayudan a través de la piel. ¿Saben eso, no? Los anfibios tienen la piel húmeda. Así que esta pérdida de oxígeno en este corazón se compensa
con la oxigenación de esa sangre a nivel de la piel. Los reptiles ya no tienen eso, los reptiles ya no tienen piel húmeda, tienen piel seca, llena de capas córneas. Por eso es que los reptiles son lentos, lerdos, tienen que ahorrar energía. Su sistema circulatorio es bastante deficiente, es incompleto. Muy bien, y finalmente llegamos a los vertebrados más evolucionados, aves y mamíferos. Y obviamente, yo sé que todos ustedes lo están pensando, porque ustedes son muy inteligentes, en las aves y mamíferos, este sistema circulatorio de los reptiles se ha perfeccionado. ¿Qué ha pasado en las aves y mamíferos? Este hueco, este foramen magnum que había en los reptiles se cerró. Ya no existe en el corazón de las aves y mamíferos ningún foramen. El corazón derecho está totalmente separado, tabicado del corazón izquierdo. De modo que en el corazón de aves y mamíferos jamás se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial. Tiene dos aurículas y por tanto su circulación es doble. Por eso es que se afirma que en aves y mamíferos la circulación es cerrada, doble y completa, porque la sangre no se mezcla en los ventrículos del corazón. ¿Les quedó claro, estimados alumnos, la idea, el concepto de lo que es circulación simple y de lo que es circulación completa, circulación simple, circulación doble, completa e incompleta? Esa es la idea de esta diapositiva. ¿Ya? Simple y completa en los peces, doble e incompleta en anfibios y reptiles, y doble y completa en aves y mamíferos. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor, claro. Perfecto. Un ratito, disculpen. Ok. Ahora sí, creo que estamos en condiciones de describir nuestro sistema circulatorio. ¿Y cómo es el sistema circulatorio humano? Obviamente, ustedes me pueden decir. A ver, dígamelo cualquiera de ustedes, de acuerdo a lo que acabamos de explicar. ¿Cómo es el sistema? Muy bien. Claro, doble y completo. Cerrado, doble y completo. ¿No es cierto? Esa es pregunta de examen también, ¿ah? Una pregunta papaya, fácil. Muy bien. Acá lo tenemos en el lado derecho, ¿no? Nuestro corazón tiene dos aurículas separadas por un tabique y dos ventrículos también separados. La sangre azul venosa nunca se mezcla con la sangre roja arterial. La circulación menor sale del ventrículo derecho. Esta es la arteria pulmonar, que en este nivel se bifurcan, ¿no? Dos ramas, una para el pulmón derecho y otra para el pulmón izquierdo. En los pulmones se oxigena la sangre, se convierte en sangre arterial y retorna al corazón mediante las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Circulación pulmonar. Esta sangre pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale esta arteria que se llama aorta, que lleva sangre a todo el cuerpo humano. Deja el oxígeno en nuestros órganos, recoge el dióxido de carbono y retorna al corazón, a la aurícula derecha, por la vena cava superior y vena cava inferior. La sangre venosa pasa al ventrículo derecho y de aquí sale por la arteria pulmonar nuevamente a los pulmones y así sucesivamente. Circulación menor o pulmonar y circulación mayor o corporal. Vamos a estudiar los órganos que forman el sistema circulatorio humano. ¿Cuáles son los órganos que forman el sistema circulatorio humano? El corazón, las arterias, esta roja que está acá y esta que está acá también, esta arteria. Todo vaso que sale del corazón, los biólogos le llamamos arterias. Todo vaso que saca sangre del corazón se llama arteria. Todo vaso que retorna la sangre al corazón
le llamamos venas. Entonces, el sistema circulatorio humano está formado por el corazón, por las arterias, por las venas, y estas de acá, vean estos chiquititos, delgaditos, capilares. Esos son los órganos que constituyen el sistema circulatorio humano. Comencemos describiendo al corazón. Acá lo tenemos en el lado izquierdo, grandote, lindo. El corazón es un órgano, ¿cómo le llamamos? ¿Cuál es el nombre? Se me ha ido de la cabeza en este momento. Noble. ¿Por qué le llamamos al corazón un órgano noble? Porque nunca nos falla, nunca nos falla, mientras tengamos vida. Cuando el corazón falla, se acabó la vida, o sea, se acabó, simplemente. Paro cardíaco. La persona, si no se reactiva ese corazón, simple y llanamente está muerta. Es un órgano noble, no puede fallar. Su función es darle presión a la sangre, bombear la sangre, para que circule por las arterias, los capilares y las venas. El corazón es el responsable que ese fluido, que ese tejido conectivo líquido que se llama sangre, nunca se detenga, siempre esté circulando por todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Histológicamente, el corazón está constituido por 3 capas, 3 túnicas, 3 cubiertas. La cubierta más interna, la que tapiza el corazón por adentro, la que está en contacto con la sangre, se llama endocardio. Es un tejido epitelial, es una mucosa. El endocardio, tejido epitelial. Sobre el endocardio hay una gruesa capa de tejido muscular que los biólogos llamamos miocardio. El miocardio. Pregunta para ustedes, estimados alumnos. ¿Qué tipo de tejido muscular forma el miocardio? De los 3 que hemos estudiado en una clase anterior. Tejido muscular liso. ¿Esquelético? No. No esquelético. El otro, ¿cómo se llama el otro? Cardíaco. Tejido muscular estriado cardíaco. Es un músculo exclusivamente diseñado para este órgano, para el corazón. Fíjate. Ese tipo de tejido muscular no hay en otro órgano, solamente está en el corazón. Su contracción es involuntaria. ¿Ya? Miocardio. Y una túnica que cubre al corazón por afuera, el pericardio. Entonces el corazón tiene 3 túnicas, 3 cubiertas. Endocardio, miocardio y pericardio. Como ya ustedes saben, tiene 2 cavidades superiores llamadas aurículas, derecha e izquierda, y 2 cavidades inferiores llamadas ventrículos, derecho e izquierda. La aurícula derecha y ventrículo derecho están pintados de azul para recordarles que por acá corre sangre venosa. Y el aurícula izquierda y ventrículo izquierdo están pintados de color rojo para recordarles a ustedes que por acá corre sangre arterial. ¿Ya? Bien, comunicando cada aurícula con su ventrículo hay 2 válvulas, 2 válvulas. La válvula tricúspide, la que está en el corazón derecho, en el lado derecho, que une la aurícula derecha con el ventrículo derecho, la válvula tricúspide, y la válvula bicúspide, o también llamada válvula mitral, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Estas válvulas son una maravilla de arquitectura. No pueden fallar como todo el corazón. Están reforzadas con tejido muy duro, no es óseo ni cartilaginoso. Es un tejido que se llama tendinoso. Igualito que el tejido que une los músculos con los huesos. Es muy duro. Nosotros los seres humanos hemos diseñado, hemos creado un montón de tipos de válvulas. Válvulas bifásicas, válvulas peristálticas que las empleamos en la industria petrolera, en cañerías de agua, de gas, etc. Pero ninguna de nuestras válvulas se acerca ni al 10% de la eficiencia que tienen estas válvulas aurículo-ventriculares, se llaman. Válvulas aurículo-ventriculares, son una maravilla de arquitectura. ¿Ya?
Bueno, estas válvulas permiten, cuando las aurículas están llenas de sangre y las paredes del corazón se empiezan a contraer, que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos. Pero impiden que la sangre que ya está en los ventrículos retorne a las aurículas. Están hechas para eso. Si la sangre por alguna razón retornara del ventrículo a la aurícula, sería fatal. Esa persona, ese animal, esa persona muere. No pueden fallar estas válvulas, ¿ya? Bien, he dicho que las paredes del corazón, o sea, el miocardio se contrae por contracción de ese tejido muscular. Eso obedece a un sistema complejo que está relacionado con el sistema nervioso, que es el famoso sistema nodal. El sistema nodal. Este sistema nodal actúa sobre el miocardio del corazón, haciendo que el corazón empiece a contraerse desde la parte superior, las aurículas, hacia la punta del corazón, que son los ventrículos. A esa contracción del músculo cardíaco los biólogos le llamamos sístole. Y a la relajación correspondiente, subsiguiente, le llamamos diástole. Entonces la sístole, la contracción del músculo cardíaco, se inicia desde la aurícula derecha. Aquí en la aurícula derecha hay un conjunto de células llamadas células de Purkinje que forman el nódulo sinusal. Este nódulo sinusal se empieza a contraer por estímulo nervioso, obviamente, ¿no es cierto? Un sistema nervioso central autónomo se contrae estas células y estimulan la contracción de las células subsiguientes. Eso ocurre por estos conductos, ¿no? El nódulo aurículo-ventricular. Del nódulo sinusal, esa contracción se extiende hacia el nódulo aurículo-ventricular, que es este de acá. Eso se extiende hacia el fascículo de His. Y el fascículo de His se convierte en dos ramas del fascículo de His, que finalmente termina ramificándose por todo el miocardio. Este sistema nodal hace que la contracción del músculo cardíaco comience desde la aurícula derecha, se extienda por todo el corazón hacia la punta del corazón. Y es automático. Es automático. Un tanto independiente del sistema nervioso. Por eso es que hay una afirmación en los textos. El músculo cardíaco es miogénico. No sé si ustedes alguna vez han visto una filmación de un trasplante de corazón humano o de animales, y habrán visto que cuando el cirujano saca el corazón del paciente, al cual se le va a cambiar el corazón, ese corazón se está contrayendo en la mano del cirujano. Sigue latiendo. Bueno, hasta que finalmente ese estímulo cesa y el corazón deja de latir. Nosotros, por ejemplo, los estudiantes de medicina y estudiantes de biología, hacemos práctica con animales, ¿no? Yo he hecho, por ejemplo, prácticas con palomas, con sapos, y hemos constatado esa miogenia del músculo cardíaco, ¿no? Uno saca el corazoncito del animal y el corazón sigue latiendo. Es miogénico, ¿ya? Entonces, este nódulo sinusal prácticamente es el componente del corazón que regula el ritmo cardíaco. Regula cuántas veces por unidad de tiempo el corazón se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Sístole, diástole, sístole, diástole. Tiene un ritmo constante el corazón. Eso es un ritmo que uno reconoce rápidamente, ¿no? Poniendo el oído en el pecho de una persona o usando un estetoscopio. Es un ritmo bien rítmico, marcado. Cuando ese ritmo no es el ritmo normal que debe tener un corazón, se habla de las famosas arritmias cardíacas. Hay personas que tienen arritmias muy severas, alteran totalmente el proceso circulatorio. Se llega al punto que en esas personas hay que anular este nódulo sinusal natural y hay que colocarles un marcapaso. A partir de ese momento ya no funciona el nódulo sinusal, sino el marcapaso, el que estimula a este sistema nodal para que marquen el ritmo cardíaco de esa persona. Bien,
La unidad fisiológica del corazón se conoce como ciclo cardíaco. Es brevísimo, no dura ni siquiera un segundo. Se ha medido el tiempo que demora un ciclo cardíaco, o sea, el tiempo entre una sístole, su diástole, el final de esa diástole y antes del inicio de la próxima sístole es de 0,9 segundos, 9 décimas de segundo. La primera etapa del ciclo cardíaco es la llamada de llenado ventricular. ¿Cuándo se da esta primera etapa? Las aurículas, como ven en el esquema, ya están llenos de sangre. Los dos tipos de venas, las venas cavas y las venas pulmonares, ya llenaron las aurículas de sangre. Comienza la contracción del músculo cardíaco. Entonces, eso hace que la sangre sea presionada. Las válvulas aurículo-ventriculares ceden y la sangre empieza a llenar los ventrículos. Ahí comienza la fase de llenado ventricular. Dura medio segundo, más o menos, 0,5 segundos. Es la fase más larga del ciclo cardíaco, la fase de llenado ventricular. Cuando culmina la fase de llenado ventricular, las válvulas se cierran. Y ese cierre de esas válvulas genera ese ruido más notorio del corazón. El corazón tiene dos ruidos, ¿no? Voy a imitarlo en este momento. Ese primer ruido se debe al cierre de estas puertas de las válvulas auriculoventriculares. Tenemos a los ventrículos llenos de sangre y las paredes se están contrayendo. Es como que tuviéramos la boca llena de agua y alguien nos empieza a presionar los cachetes. Hay dos salidas. O escupimos el agua porque nos están empujando los cachetes o la tragamos. Bueno, acá la sangre que está en los ventrículos tiene dos alternativas. O regresa a las aurículas. Eso no puede ser porque las válvulas auriculoventriculares impiden eso, o sale disparada por las arterias. Ocurre lo segundo. La sangre sale disparada por las arterias, arteria pulmonar y arteria aorta. Bueno, el momento en el cual los ventrículos están llenos de sangre y sus paredes se están contrayendo se llama fase de contracción isovolumétrica. Es brevísima. Dura una décima de segundo. No aguanta el corazón mantener la sangre ahí. Así que la sangre sale violentamente disparada hacia las arterias. La fase de eyección. Las dos arterias, la arteria pulmonar y la arteria aorta, tienen válvulas, llamadas válvulas semilunares o válvulas sigmoideas, también se les llama. Esas válvulas se abren y la sangre entra a las arterias. Cuando la sangre ya ha sido eyectada, esas válvulas se cierran. Y ese cierre de esas válvulas arteriales es la que produce el segundo sonido, el más leve del corazón, ¿no? Vuelvo a repetirlo. El segundo ruido. ¿Ya? Y a esa fase de eyección le sigue la fase de relajación isovolumétrica. Ya desde acá, los aurículas nuevamente se están llenando de sangre. ¿Eh? Terminamos con la fase de relajación isovolumétrica, ya los aurículas están llenos de sangre, como ven ustedes, y nuevamente empieza una fase de llenado ventricular. Y así el corazón está bombeando y bombeando sangre. Aquí tienen una tabla, acá tienen una gráfica donde a ustedes les grafican los sonidos, ¿no? El sonido mayor y el sonido menor, ¿no? Acá está, S1 y S2. Algunas personas muestran sonidos adicionales, sonido 3 y sonido... Estos son patológicos, ¿eh? Estos sonidos no deberían producirse, solamente el S1 y el S2. Acá está en la tabla, ¿no? El S1 ya les he dicho, causada por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el S2 por las válvulas sigmoideas. Estos tres ya son patológicos. ¿Ya? Bien. Y finalmente, los otros órganos del sistema circulatorio: arterias, venas y capilares. Acá lo tenemos, vean. En este esquema de arriba. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Acá está. Arteria, vena y capilares, que unen las venulitas
con las arteriolitas. Las venas las arterias que salen del corazón se van ramificando y cada vez son de menor calibre. Cuando entran a un órgano, estas arterias se van angostando cada vez más y se convierten en unos vasitos muy delgaditos, pero que todavía son arterias. Finalmente se convierten en capilares. Luego estos capilares se van uniendo, anastomosando unos a otros y van formando venulitas. Estas venulitas se van fusionando unas a otras y cada vez van formando venas de mayor calibre, hasta que finalmente forman las venas mayores que retornan la sangre al corazón. ¿Hay diferencias entre arterias, venas y capilares? Sí. Ustedes tienen un esquema acá en la parte inferior, ¿no? Una vena, una arteria y un capilar. Acá los tenemos también al lado derecho. Fíjense, las arterias y las venas tienen 3 túnicas. ¿Recuerdan que dijimos lo mismo del corazón? El corazón tiene 3 túnicas. Endocardio, miocardio y pericardio. Y una arteria también tiene 3 túnicas. Bueno, acá la túnica más interna no la han puesto porque es muy delgadita. Se llama endotelio. Ya la memoria me está fallando. Endotelio. El endotelio. Sobre el endotelio está esta capa que está acá, que está formada por músculo liso. El mesotelio o túnica media. Y sobre el mesotelio, túnica media, hay esta túnica de acá, la adventicia, que está formado por tejido conectivo. O sea, una arteria... ¿Podría escribirlo ¿podría escribirlo lo que dijo antes? Sí, ¿sabes qué pasa, estimada alumna? Que yo no sé usar, a ver, ¿cómo lo haría? No sé usar la capacidad de poder escribir acá, salvo que acá escriba. Solamente pongo en el chat para acordar. Sí, pongo un cuadro de texto y creo que se puede hacer, ¿no? Ahí está. ¿No? Sí, con eso. Ya, sí, era cuestión de endotelio. ¿Se ve? Sí, profesor, sí se ve. Bueno, yo soy una persona ya con bastantes años, así que soy un poquito torpe para esto. Ahí está. Endotelio. ¿Lo ven? Sí, profesor. El endotelio, el mesotelio y la adventicia, ¿ya? En la vena también encontramos las 3 túnicas. El endotelio, acá adentro, el mesotelio, la túnica media, y la adventicia, la túnica externa. Si comparamos con el corazón, entonces podemos concluir que el corazón también es un vaso. Tiene 3 túnicas. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que el corazón es un vaso que se modificó, se transformó para cumplir con su misión de bombear la sangre. Pero embriológicamente, el corazón es un vaso sanguíneo, como una arteria o una vena, que se transformó en corazón. ¿De acuerdo? En cambio, los capilares están formados solamente por una sola túnica, el endotelio. Acá se ve el nombre, ¿no? Endotelio. Solamente el endotelio. Con su membrana basal, porque el endotelio es tejido epitelial. ¿Ya? Por eso es que los capilares sanguíneos permiten el flujo de líquidos, de gases y hasta de células. Los glóbulos blancos que están circulando por la sangre, los leucocitos, salen de la sangre hacia los tejidos a través de capilares. No pueden salir a través de arteria porque esto es muy grueso, no pueden atravesar esto, pero sí pueden atravesar la pared de un capilar. Entonces, acá hay unos conceptos. Los capilares sanguíneos tienen permeabilidad. Las arterias y las venas no. Las arterias, aunque acá no lo dice, esta túnica media tiene músculo liso y tiene tejido conectivo elástico.
tejido conectivo elástico. ¿Ya? ¿Por qué? En cambio, en la túnica media de las venas, solamente tejido muscular, no hay tejido elástico. ¿Y por qué las arterias tienen que tener elasticidad? Porque ya lo he dicho, las arterias sacan la sangre del corazón. Soportan mucha presión. Si fueran rígidas, podrían romperse. Cuando a una persona o a un animal se le rompe una arteria de gran calibre, olvídate. Se muere, ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Ya? Por eso es que hay tejido elástico acá. En cambio, las venas, como retornan la sangre al corazón, no soportan tanta presión y entonces no tienen tejido elástico. Por otro lado, no sé si ustedes se dan cuenta, la túnica media en las arterias es bastante gruesa. La túnica media en las venas, esta azulita de acá, donde dice músculo liso, es bastante delgadita, miren. Donde acá dice músculo liso en la arteria gruesota. Acá dice músculo liso es delgadita, esta línea azul. Y eso hace que el lumen, o sea, la luz del vaso, en las arterias sea estrecho. En las venas es amplio. Otra cosa, las arterias no tienen válvulas, Las venas sí, esta válvula de acá. Hay dos excepciones. Las arterias, repito, no tienen válvulas. Solamente dos arterias tienen válvulas, las que sacan la sangre del corazón. La arteria pulmonar y la arteria aorta. El resto de arterias no tiene válvulas. En cambio, todas las venas tienen válvulas. Angostamientos, ¿no? Válvulas. ¿Por qué? Porque las venas retornan la sangre al corazón. Y les voy a explicar por qué, ¿dónde está la explicación lógica? Miren, en este momento, claro, en todo momento, pero en este preciso momento, a mis pies ha llegado sangre, bombeada desde mi corazón, para irrigar mis tejidos de los órganos de mis pies, músculos, huesos. Esa sangre tiene que retornar al corazón que está arriba. ¿Y cómo retorna la sangre que llegó? La sangre que llegó a mi pie ha llegado por arterias. Las arterias llevan la sangre hacia los tejidos, hacia los órganos. Y desde mis pies tiene que retornar al corazón por venas. Cuando llega más sangre a mis pies, esa sangre que ya estaba en mis pies sube por venas. O sea, empuja la sangre hacia arriba. Cuando la sangre sube por mis venas, por la gravedad, el peso que tiene a caer de nuevo. No cae porque la válvula se cierra. Llega más sangre, la sangre hace presión, la válvula cede, la sangre sube un poquito más, va a caer y se cierran las válvulas. Llega más sangre a mis pies, empuja la sangre hacia arriba, las válvulas ceden, la sangre sube un poquito más, quiere caer por su peso, pero las válvulas se cierran. Y de esa manera, la sangre va subiendo de mis pies a mi tórax, venciendo la fuerza de gravedad, hasta que finalmente ya llega al corazón y el corazón ya lo bombea a los pulmones. ¿Han visto ustedes que algunas personas tienen las venas hinchadas? Porque las válvulas están fallando, eso se llama varices. Las válvulas de sus venas están fallando y la sangre retorna, cae y hace que la vena se hinche. Entonces, estos conceptos están ligados a los vasos sanguíneos. Pared muscular, gruesa en las arterias, delgada en las venas, tejido conjuntivo elástico solamente en las arterias, no en las venas, lumen, luz del vaso, estrecho en las arterias, grueso en las venas, permeabilidad solamente en los capilares sanguíneos, porque tienen una sola capa, el endotelio, presión arterial alta en las arterias, baja en las venas. Presión alta en las arterias, baja en las venas. Bien. Ay, estoy preocupado porque ya debería haber terminado con sistema circulatorio. Continúo. Nosotros y todos los animales tenemos siempre un volumen constante de sangre. ¿Ya? A eso le llamamos, voy a escribirlo, ya aprendí con
con la necesidad, a eso le llamamos volemia. ¿Ya? En el cuerpo humano, la volemia es de aproximadamente 5 litros de sangre. Claro, en algunas personas que son chiquitas es un poquito menos. Hay personas que son muy altas, tienen un poquito, o más corpulentas, tienen un poquito más. Promedio, 5 litros. O sea, tenemos 5 litros de sangre circulando por nuestro sistema circulatorio. Si algún vaso sanguíneo se rompe, entonces comenzamos a sufrir un fenómeno que se llama desangramiento, pérdida de sangre. Entonces la volemia empieza a bajar. ¿No es cierto? Si perdemos sangre, el volumen de sangre en nuestra volemia va disminuyendo. Hay un punto crítico. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han sufrido, pero una persona que tiene derrame sanguíneo, cuando ya llega a un punto crítico, por ejemplo, se ha calculado que una persona puede perder hasta medio litro de sangre, máximo. Más de medio litro, la persona, llegando ya al medio litro de sangre, la persona llega a tener el primer síntoma, mareo, vértigo, ¿no? Pérdida de conocimiento. Y si no se le atiende, paro cardíaco y paro respiratorio, muerte. Se llama shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Por eso es que cuando una persona tiene una rotura de una venita más o menos gruesa, hay que hacerle torniquete para evitar que siga perdiendo sangre, para que la atiendan, ¿no? Pero cuando la rotura de un vaso es de un capilar o de una venulita muy delgadita, nosotros, los seres vivos, los animales, tenemos un proceso que se llama coagulación sanguínea. Esa coagulación sanguínea está mediada por estas partículas, estos elementos formes. No son células, son trozos celulares que se llaman plaquetas. Las plaquetas contienen en su interior una sustancia que se llama tromboplastina. En la sangre de cualquier animal o de cualquier ser humano hay unas moléculas de naturaleza proteica llamadas factores de coagulación. Son 13. Los hematólogos, los biólogos le llamamos factores de coagulación con números romanos. Factor 1 romano, factor 2, 3, 4 hasta el 13. Acá no es tan completo porque este es un esquema muy simple. Cuando un vasito se ha roto, acá ven ustedes, el vasito, la pared se ha roto, entonces la sangre empieza a salir. Las plaquetas chocan con esta pared rota y liberan la tromboplastina. Esta liberación de tromboplastina necesita 2 elementos más para actuar, para activar todos los factores de coagulación. El calcio y la vitamina K. Si además de la tromboplastina en esta sangre hay vitamina K y calcio, se activa la protrombina, que es el primer factor de coagulación. La protrombina se transforma en trombina. La trombina en otra molécula, hasta que finalmente estas moléculas que van cambiando secuencialmente activan al fibrinógeno, que es soluble, y lo convierten en fibrina, que es insoluble. Las fibrinas son estas moléculas fibrilares, como unas soguitas, unas cuerdas. Esta fibrina amarra glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, y forma el coágulo. Ese coágulo tapona el vaso sanguíneo y evita que la sangre siga escapando al sistema circulatorio. De esa manera se evita la pérdida de la volemia. Coagulación sanguínea. ¿Ya? Repito, si el vaso es muy grande, ya la coagulación no sirve, pues, ¿no? Es demasiada pérdida de sangre. ¿Ya? Listo. Acabamos con el sistema circulatorio. Veamos el sistema linfático. Dijimos que habían 2 sistemas, ¿no? El sistema circulatorio y el sistema linfático. Ya terminamos el sistema circulatorio y ahora vamos a hablar del sistema linfático. A diferencia del sistema circulatorio, el sistema linfático es abierto. Ojo, el sistema linfático es abierto. Está constituido este sistema por 2 tipos de órganos. Los vasos linfáticos, así se llaman, en vez de vasos sanguíneos, acá se llaman vasos linfáticos, son estos vasitos verdes, vean. Algunos gruesitos y otros bien delgaditos, súper delgaditos.
Estos vasitos desembocan en este órgano, en estos órganos, estos circulitos verdes. Se llaman ganglios linfáticos. Acá hay un representado uno grande, ¿ven? Este es un ganglio, uno de estos verdecitos aumentados. Este es un vaso linfático que ingresa al ganglio. Y este es un vaso que sale de este ganglio para ir a otro ganglio. Y de ese ganglio sale otro vaso a otro ganglio. Este sistema forma una red que está distribuida por todo nuestro cuerpo. ¿Cómo comienza? En el seno, o sea, en la intimidad de cada uno de nuestros órganos, hay un vasito linfático, siempre. Un tubito linfático. Las células sudan, eliminan sustancias, como si fuera una cañería, como un desagüe. Por ejemplo, esa célula bota líquido afuera. Ese líquido se almacenaría, se inundaría, si no fuera porque estos vasitos linfáticos van chupando ese líquido extracelular y van manteniendo seco el espacio. Cada vez que las células botan ese exudado celular, los vasos linfáticos absorben ese líquido. Ese exudado de las células ya corriendo por los vasos linfáticos se llama linfa. ¿De acuerdo? Entonces, esa linfa... Uy, caramba, se me va a apagar la computadora. Ya, me había olvidado de prender el fluido eléctrico. Ok. Entonces, esos exudados celulares van siendo recolectados por los vasos linfáticos, van pasando por los vasos, por los ganglios, a otro ganglio, ¿no? Hay ganglios en la zona axilar, en la zona pélvica, en la zona torácica. Todo nuestro cuerpo está lleno de ganglios linfáticos. Finalmente, esos vasos, los más gruesos, desembocan en un vaso, el vaso linfático mayor, que se llama conducto torácico. Ese conducto torácico recoge toda la linfa de nuestro cuerpo y lo vierte a una vena que está en el brazo derecho, una vena braquial. O sea, la linfa finalmente es vertido a la sangre. Entonces el sistema linfático es abierto. Comienza con los vasitos linfáticos de los tejidos, de los órganos, pasa por todo el sistema de ganglios linfáticos y finalmente se vierte a la sangre. Y con eso va arrastrando, va transportando sustancias a la sangre. ¿Ya? Pero lo más interesante es que en esos vasos linfáticos y sobre todo en estos ganglios linfáticos se van acumulando células blancas de la sangre. O sea, de la sangre, a través de los capilares sanguíneos, salen leucocitos, abandonan en la sangre y se ponen a trabajar en los tejidos, en los órganos, para defender a nuestro cuerpo. De ahí se meten a los vasos linfáticos y se acuartelan en estos ganglios. Cuando algo extraño ingresa a nuestro cuerpo, un virus, una bacteria o algo, los leucocitos lo capturan y lo llevan al ganglio. Los ganglios linfáticos son como la comisaría, los cuarteles. Los leucocitos son células armadas, guerreras. En este ganglio, los leucocitos o glóbulos blancos matan al virus, matan a la bacteria. Cuando se produce esa lucha, el ganglio se inflama. Significa que este ganglio está luchando contra el germen. Por eso es que los médicos, ustedes habrán visto, cuando un médico nos ausculta, nos toca el cuello, nos toca las axilas, nos toca a veces la región pélvica. No es que el médico sea mañoso, está tratando de tantear ganglios inflamados. Si el médico encuentra ganglios inflamados, significa que tenemos una infección. Conclusión, para terminar con esto. El sistema circulatorio y el sistema linfático cumplen entonces con la función de transporte, pero también con la función de defensa de nuestro cuerpo. Pero estas dos funciones están desigualmente distribuidas en ambos sistemas.
En el sistema circulatorio predomina la función de circulación y transporte sobre la función de defensa. En cambio, en el sistema linfático es al revés. La función principal del sistema linfático es defensa y complementariamente circulación y transporte. Pregunta de examen, ¿ah? Listo. Y llegamos a las plantas. Dejamos en paz a los animales. Llegamos a las plantas. Y la pregunta es, en las plantas superiores, las plantas vasculares, lo que nosotros los biólogos llamamos las traqueofitas, esas plantas que han desarrollado haces vasculares, xilema y floema. Nosotros los biólogos a esas plantas le llamamos traqueofitas, helechos, criptógamas, fanerógamas, ¿no? ¿Tienen las mismas necesidades que nosotros, que los animales? ¿Tienen necesidad de transportar sustancias de un órgano a otro? Sí, claro que sí. Sabemos muy bien que una planta tiene que transportar agua desde las raíces hasta las hojas, para que en las hojas ocurra la fotosíntesis. ¿Cómo es que las plantas transportan agua desde las raíces hasta las hojas? El conducto ya lo conocemos, lo hemos hecho en una clase anterior. Los vasos leñosos del xilema. Hoy vamos a aprender cuál es el mecanismo, pero la vía ya la conocemos. Los vasos leñosos o tráqueas del xilema. En las hojas, gracias a este maravilloso fenómeno biológico llamado fotosíntesis, los nutrientes inorgánicos se convierten en moléculas orgánicas, alimentos orgánicos, glucosa, fructosa, sacarosa, aminoácidos, etc. ¿Cómo se transportan esas moléculas orgánicas que se producen en las hojas hacia el resto de órganos de la planta que no puede hacer fotosíntesis? La vía ya la conocemos. Los vasos liberianos o tubos cribosos del floema. Entonces, eso ya lo hemos aprendido en una clase anterior. Ahora vamos a aprender cuál es el fenómeno, cuál es el mecanismo que permite que la savia elaborada, así se llaman a esas moléculas orgánicas disueltas en agua, sea llevada desde las hojas hacia los órganos, el resto de órganos de la planta. Y también hoy día vamos a averiguar cómo es que la savia no elaborada o savia bruta, o sea, el agua con nutrientes minerales, sea llevado desde las raíces hasta las hojas mediante los vasos leñosos del xilema. Ese es el objetivo de esta clase, de esta parte de mi clase. Pero estas plantas tienen exactamente los mismos problemas que los animales. Solamente que en los animales hemos desarrollado sistema circulatorio y sistema linfático. Las plantas no tienen esos sistemas. Las plantas no tienen ganglios linfáticos, no tienen vasos linfáticos, no tienen corazón, no tienen vasos sanguíneos. Las plantas tienen tejidos vasculares, xilema y floema. Entonces, en primer lugar, vamos a describir, a estudiar qué mecanismo es el que permite que la savia no elaborada, vale decir el agua y varios nutrientes minerales disueltos en ella, asciendan, porque es una ascensión, desde las raíces hasta las hojas. ¿Ah? En realidad es una cosa asombrosa, porque ustedes saben que el agua es materia, tiene peso. ¿Cómo es que la planta vence la fuerza de gravedad y aspira, sube el agua en contra de la fuerza de gravedad desde las raíces hasta las hojas? Es realmente asombroso. Claro, si es una planta como esta, chiquita, es una herbácea, no es tan espectacular, pero sí, no deja de ser sorprendente. Pero si esta planta es un árbol que tiene varios metros de altura, pucha, ¿cómo es que el agua sube hasta arriba? La experiencia que tenemos nosotros los seres humanos es que, por ejemplo, en un edificio que tiene 10, 15, 20 pisos, para llevar el agua desde el primer piso hasta el piso 20, tenemos que usar una bomba hidrostática que gaste energía eléctrica. De otra manera, el agua no sube hasta arriba.
Es el mismo problema que tiene la planta. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues les adelanto. El fenómeno, claro, el mecanismo, muy simple pero muy eficiente, se llama, los biólogos le hemos dado un nombre, se llama arrastre por transpiración. Así se llama ese mecanismo, el arrastre por transpiración. ¿Ya? Vamos a estudiarlo. Entonces, punto número 1. ¿Cómo ingresa el agua del suelo, de la tierra, a la raíz? Ese es el primer paso. ¿Cómo es que el agua penetra desde el suelo a los tejidos de la raíz? Y eso está acá en el lado derecho. Fíjense, aquí tenemos un corte de una raíz. En la parte superior tenemos el epidermis, acá está el nombre, ¿ven? Es una monocapa, ¿se acuerdan? Tejido protector, una epidermis. Incluso la epidermis de las raíces han desarrollado evaginaciones que se llaman pelos radicales, pelos absorbentes, para darle mayor superficie de absorción, ¿no es cierto?, a la raíz. Debajo del epidermis hay un parénquima. Este parénquima se llama parénquima cortical, corteza de esta de acá, se llama endodermis, esta de acá que estoy señalando. Los biólogos también le hemos puesto el nombre de una persona que lo descubrió, banda de Caspari, o endodermis. Más adentro del endodermis están los vasos liberianos y vasos leñosos, o sea, los tejidos vasculares. En este caso nos interesan los vasos leñosos del xilema, porque el agua tiene que llegar ahí, al vaso leñoso. Es a través de los vasos leñosos o tráqueas del xilema que el agua va a subir desde las raíces hasta las hojas. ¿Cómo es que el agua llega atravesando todo esto hasta el vaso leñoso del xilema? Bueno, la respuesta es muy simple, estimados alumnos. Bueno, ya que aprendí, voy a escribirlo acá. Aunque podría decirlo, pero creo que es mejor que lo escriban. Por simple difusión. Específicamente, eso se, carambas, disculpen, eso se llama ósmosis. ¿Ya? Por simple difusión. El agua no tiene ninguna dificultad para entrar a la raíz, ya sea a través de las propias células. Fíjense ustedes, acá está atravesando las células. Ese mecanismo los biólogos lo conocen con el nombre de simplasto. O por los espacios intercelulares, vean. A eso le llamamos apoplasto. Por cualquiera de las dos formas, atravesando las células o a través de los espacios, el agua entra por simple difusión. Hasta que se encuentra con la banda de Caspari o endodermis. Ahí se frena un poco. Ahí se detiene. Y la banda de Caspari le permite entrar o no entrar. ¿Por cuándo es que le permite entrar y cuándo no le permite entrar? Para eso tengo que explicar con el siguiente esquema. A ver. Ahí está. Acá está. Los vasos leñosos, estimados alumnos, son conductos huecos. Eso ya lo saben ustedes. Son como las cañitas, esas que usamos para tomar agua mineral o gaseosa. Los sorbetes. ¿Se han dado cuenta ustedes, estimados alumnos, que si ustedes meten una cañita, un sorbete a una botella de gaseosa, ponen su boca en el extremo que está hacia arriba de la cañita y absorben, ¿no? El agua sube, la gaseosa sube hasta que llega a su boca. ¡Qué rica! Entonces ustedes sacan su boca y ponen su dedo índice, lo ponen, tapan. ¿La gaseosa se cae o se queda suspendida arriba? Se queda suspendida. ¿Se han dado cuenta? Ustedes pueden sacar la cañita de la botella y el agua no cae, la gaseosa no cae. Ya. Algo similar pasa acá, en el vaso leñoso. Arriba, en las hojas, están los estomas. ¿Se acuerdan de los estomas? Cuando los estomas se abren,
arriba hay sol, calor. Las moléculas de agua que están arriba, por acción de ese calor, se evaporan. Se convierten en vapor de agua. Pasan del estado líquido al estado gaseoso. O sea, eso se llama evapotranspiración. Las plantas sudan, transpiran por acción del calor. ¿Ya? O sea, moléculas del agua que están en el tubo, en el tubo leñoso, se evaporan. Y las moléculas de agua, estimados alumnos, tienen mucha atracción unas con otras, porque las moléculas de agua se ionizan. ¿Se acuerdan? Un átomo de hidrógeno cede su electrón al oxígeno y queda cargado positivamente, ion hidrogenión. Y el oxígeno con el otro hidrógeno se carga negativamente por el electrón adicional que reciben, ion hidroxilo. El agua siempre está ionizada, ion positivo y ion negativo. Por eso es que una molécula de agua se atrae con otra molécula de agua. El ion hidroxilo de una molécula se atrae con el ion hidrogenión de la otra molécula. Las moléculas de agua se atraen mucho unas con otras. Entonces, cuando una molécula de agua se evapora acá, jala las moléculas que están abajo. Eso se llama tirón transpiratorio. Eso reemplaza a la chupada de agua que hacemos nosotros. Hay un tirón transpiratorio. Todas las moléculas avanzan como si fuera una fila, suben. Entonces, aquí, en la parte inferior, se produce un espacio, un vacío. Las moléculas que estaban acá de agua suben y acá se produce un vacío. En ese momento, la banda de Caspari, como se ha producido un vacío, permite que las moléculas de agua pasen, acá están, la rayita azul y roja, y llenan ese espacio de agua. Nuevamente, acá arriba, se vuelve a abrir el estoma, otra molécula de agua se evapora, hay otro tirón transpiratorio, nuevamente se produce un vacío acá abajo, la banda de Caspari dice, entren para llenar el espacio. Y así sucesivamente. El agua va subiendo. En conclusión, es la energía solar, el calor que produce la energía solar, lo que genera la fuerza que permite que el agua suba a través de los vasos leñosos, desde las raíces hasta las hojas. A todo ese fenómeno se le conoce con el nombre de arrastre por transpiración. ¿Claro, estimados alumnos? ¿Todos captaron la idea? Díganme que sí, por favor, no tengo mucho tiempo. Sí, profesor. Bien. Ok. Y ahora... Profesor, una consulta. Dime. ¿Y las plantas que crecen sin luz, o sea, en cuevas, así? A su madre, me la pones difícil. Yo me imagino que una cueva, no, que las plantas no pueden vivir sin luz, mi estimado amigo. Algo de luz llega a una cueva, algo de luz, ¿ya? Algo, si no, no pueden haber plantas. Claro, pero entonces le dificulta un poco más. ¿Y qué mecanismo han desarrollado? El mismo. Solamente que esas plantas que crecen en las cuevas, en las cuevas, no son traqueofitas, pues son musgos. Son algas. Son otro tipo de plantas. ¿Recuerdas que yo comencé esta clase diciendo traqueofitas, plantas con tejidos vasculares, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor, de acuerdo, profesor. ¿No? Ahí tú en una cueva no vas a encontrar árboles. No vas a encontrar esas plantas altas. No, son plantas bien chiquititas. ¿Ya? Buena tu pregunta, gracias. Profesor, ¿puedes repetir lo que es la osmosis? Osmosis, ¿Cómo? digo. Osmosis. Ósmosis es un fenómeno mediante el cual el agua pasa de una zona, de una célula a otra, atravesando las membranas, por simple difusión. ¿Ya? La simple difusión del agua
que atraviesa membranas celulares se llama ósmosis. ¿De acuerdo, alumna? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, por ósmosis, ¿no? Hasta que la banda de Caspari se aguanta, detente un ratito, espérate que se produzca el vacío acá en el xilema. Una vez que se produce el vacío, pasa. Sigue avanzando. ¿Ya? Listo, chicos. Y ahora el siguiente tema. ¿Y cómo es que las moléculas orgánicas que se producen en la hoja son llevadas hacia el resto de órganos? Ya no se usan los vasos leñosos del xilema. El conducto es este de acá. Este de acá. Este conducto se llama tubo criboso. Y los tubos cribosos forman el floema. Lo que pasa es lo siguiente. Como vemos, el agua sube por la tráquea. Entonces, ese exceso de agua va filtrando y va ingresando a los tubos cribosos. Vean ustedes, acá está el esquema, ¿no? Este es el agua, sube por arrastre, por transpiración, y el exceso de agua se rebalsa y entra al floema. Esta célula está produciendo moléculas, cada puntito rojo es una molécula orgánica, es glucosa, fructosa, sacarosa, ¿no? Y como se sigue produciendo y se sigue produciendo, la célula lo va desplazando, pues. Es como una fábrica de algo, ¿no? De galletas, por ejemplo. En la línea de producción se van acumulando las bolsas de galletas, las cajas de galletas, pero esas cajas tienen que ser empujadas hacia afuera, hacia el almacén. Esta es una fábrica de moléculas orgánicas, de galletas, entre comillas. Entonces, como está produciendo, esas cajas de moléculas orgánicas son botadas, son empujadas hacia este vaso liberiano. Y como acaba entrando agua, esa agua va arrastrando esas moléculas orgánicas hacia la zona de menor densidad. ¿Se dan cuenta? Este mecanismo, los biólogos lo hemos llamado teoría de flujo de masas. Es decir, las moléculas orgánicas pasan de la zona más concentrada a las zonas menos concentradas. ¿Ya? Por flujo de masas. Zona de mayor concentración a zona de menor concentración. Entonces esta célula absorbe esas moléculas orgánicas, las almacena o las transforma por metabolismo en otro tipo de células. A este mecanismo se le llama teoría de flujo de masas. En conclusión, los mecanismos de transporte en las plantas traqueófitas son dos. Arrastre por transpiración, este de acá, y teoría de flujo de masas. ¡Listo! Hemos terminado circulación y transporte en animales y en plantas. Finalmente, vamos a desarrollar el sistema excretor. Ya les he dicho a ustedes que cada una de nuestras células inevitablemente, necesariamente, desarrolla una serie de reacciones bioquímicas que nosotros conocemos, con el nombre de metabolismo. Y hay una parte de ese metabolismo que se llama metabolismo catabólico, metabolismo bioenergético, lo hemos visto en una clase anterior. Ese metabolismo, estimados alumnos, genera desechos metabólicos. Es como una cocina de una casa. En la cocina de una casa llegan plantas, vegetales, frutas, pescado, vísceras, carne de cerdo, carne de vaca, etc. En la cocina se procesa todo eso y se convierten en platos alimenticios. Escabeche, lomo saltado, arroz con pato, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se coloca en fuentes, en platos y se ponen en la mesa, en el comedor. Pero como consecuencia de todo ese proceso de preparación de esos platos queda basura. La cocina se llena de basura, ¿sí o no? Eso sería una analogía con el metabolismo de las células.
La materia nutritiva que llega a cada una de nuestras células, luego del procesamiento llamado metabolismo, con lo cual la célula gana energía, genera desechos. Esos desechos en general son tóxicos. Son tóxicos para la célula. Entonces la célula, ¿cuál es la estrategia que tiene? Los bota, los elimina afuera, como hacemos nosotros. La basura que se genera en nuestra cocina lo botamos a los camiones recolectores de basura. Las células hacen lo mismo. Entonces, el sistema recolector de esa basura metabólica es el sistema excretor. En conclusión, ¿cuál es el objetivo del sistema excretor? Eliminar los desechos metabólicos. Y además, ¿se acuerdan ustedes? Esa sería una pregunta que yo les haría en el examen, ¿eh? ¿Cuáles son los desechos metabólicos de la respiración celular aeróbica? Es una pregunta que yo les haría. ¿Cuáles son los dos principales desechos producidos por cada una de nuestras células después de la respiración aeróbica? La respuesta es una sola, estimados alumnos. ¿Cuál es? Díganme. Yo los hago ingresar a la universidad. Dime. CO2 o dióxido de carbono. Muy bien. ¿Y cuál es el otro? Dímelo, por favor, y te hago entrar a la universidad. Mentira, no tengo esa capacidad. ¿Cuál es el otro? Muy bien, CO2. ¿Cuál es el otro? De la respiración celular aeróbica. ¿Cuál es el otro desecho, estimados alumnos? CO2 y agua. Agua. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces el agua es un desecho metabólico. Cada una de nuestras células, cuando usa el oxígeno para atrapar los electrones del proceso respiratorio, va produciendo agua. Entonces el agua, en este caso, es también un desecho metabólico. Y eso determina la siguiente función del sistema excretor. Regula el contenido hídrico del organismo. El sistema excretor regula la cantidad de agua que debemos retener o eliminar. ¿Se dan cuenta? La respuesta es entonces, el sistema excretor cumple dos funciones. Eliminar los desechos del metabolismo y regular el contenido de agua del cuerpo, del organismo. ¿Ya? Les doy un ejemplo. ¿Se han dado cuenta ustedes, estimados alumnos, qué le pasa a una persona cuando está deshidratada? Por ejemplo, se le ha soltado el estómago, tiene diarreas. Ya van 2, 3 días que tiene diarreas. La lengua está blanca. No sé si ustedes han sido observadores. Cuando una persona que tenga esa situación va al baño, tiene ganas de orinar, orina bastante o orina poquito. ¿Se han dado cuenta? Orina poquito, pero bien cargado. Caso contrario, una persona que está tomando cerveza con un amigo. Entre dos están soplando una caja de chelas. Salud, compadre, salud. Nos gusta hacer ostentación de que somos buenos borrachos, buenos chupadores. Salud, salud, pues, salud. Un vaso, una botella, 2, 3, 4, 5, 6 botellas. Un ratito voy al baño. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo es su orina en ese momento? Orinan un montón, porque tienen exceso de líquidos en su cuerpo. ¿Quién está cumpliendo esa función de regular cuánta agua deben retener? El sistema excretor, estimados alumnos. El sistema excretor cumple dos funciones. Eliminar los desechos del metabolismo y controlar, regular el contenido de agua del cuerpo. ¿Ya? Uy, carambas. Ya no voy a acabar, creo. Bien.
Entonces, vuelvo a repetir, en animales tan primitivos como los platelmintos o como los celenterados, los nidarios, la eliminación de desechos, no, en platelmintos no, disculpen, en celenterados, la eliminación de desechos es por simple difusión. Esta hidra, esta medusa, sus desechos metabólicos simplemente lo botan por el cuerpo. No tienen sistema excretor. Bueno, ya les he dicho, los protozoarios no son animales. Los protozoarios son organismos unicelulares eucariontes con características de animales. Entonces, como es un organismo unicelular, la excreción lo hacen simplemente por simple difusión. Incluso este paramecium tiene una vacuola contráctil que actúa como un riñoncito que va eliminando los desechos metabólicos, juntamente con el agua. ¿Ya? Pero en los invertebrados que ya alcanzan mayor nivel de evolución, ya aparecen algunos aparatos excretores. Por ejemplo, en los platelmintos, como la planaria, hay un sistema excretor bien primitivo que los biólogos le llamamos protonefridios. ¿Cómo está constituido este protonefridio de los platelmintos? Todo el cuerpo del gusano está lleno de estas células, llamadas células flamígeras. ¿Ya? Células flamígeras. Estas células flamígeras absorben los desechos del metabolismo de las otras células, son como unas aspiradoritas. Chupan el agüita y los desechos metabólicos producidos por cada una de las células del gusano. Y a través de esta borla de cilios, empujan esa agüita con los desechos metabólicos a este tubito. Por supuesto que esta célula flamígera está unida a otra. Todas las células flamígeras van empujando esos desechos metabólicos por tubitos. Estos tubitos se van reuniendo y finalmente acá en la zona ventral del gusano hay un porito excretor por donde el gusano bota la orina, o sea, los desechos metabólicos. Ese conjunto de células flamígeras es lo que se llama protonefridio. Un sistema excretor súper primitivo. ¿Ya? Bien. En los insectos hay un sistema diferente. Se llaman túbulos de Malpighi. ¿Recuerdan ustedes que los insectos tienen sistema circulatorio abierto? Bien. Esa hemolinfa recoge, arrastra todos los desechos metabólicos que ha producido las células del insecto. Esos desechos metabólicos con el agua ingresan a estos tubitos. Estos tubitos están unidos al intestino del insecto. Justo en el punto de unión entre el intestino medio y el intestino posterior del sistema digestivo del insecto están estos tubitos, parecen dedos de guante. Se llaman túbulos de Malpighi. Esos líquidos entran al tubo y se cristalizan. Se forman cristales de ácido úrico y otros cristales. Esos cristales son botados al intestino, entonces los desechos metabólicos en los insectos son eliminados juntamente con las heces. Por eso es que los insectos tienen heces sólidas. No sé si han visto ustedes las heces de una polilla, son unos granitos. O heces de cucarachas, son granitos sólidos por estos cristales que recogen los túbulos de Malpighi. En los anélidos aparece por primera vez un sistema excretor tipo nefridio. ¿A qué se le llama sistema excretor tipo nefridio? A un sistema excretor que está relacionado con el sistema circulatorio. Cuando el sistema excretor está relacionado con el sistema circulatorio, a ese sistema ya le llamamos nefridios. Meta, si ustedes se acuerdan, es un prefijo que significa propiamente, verdaderamente. Proto significa antes de, aún no es. Entonces, a partir de los anélidos, ya aparecen los nefridios. Esto se va a mantener en los otros animales, crustáceos, equinodermos, moluscos,
y por supuesto todos los vertebrados. Nuestros sistemas secretores están constituidos por nefridios. Sistema excretor relacionado con el sistema circulatorio. ¿Ya? A ver, describamos cómo es un nefridio en un anélido. Ya recuerdan que los anélidos tienen un cuerpo dividido en segmentos. Bueno, en cada segmento un anélido tiene 2 nefridios. El nefridio está formado por este extremo distal es un tubo bien enredadito, largo, ¿ya? Entonces, esta abertura se llama nefrostoma. El nefrostoma recoge los desechos de la sangre, los desechos metabólicos, amoníaco, amonio, urea, ácido láctico, etcétera, agua, ingresan por ese tubito. Circulan por todo el tubo, pero acá estos más oscuritos son capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos reabsorben lo que debe ser recuperado, agua, iones como sodio, potasio, glucosa, ¿no? Etcétera, y regresan a la sangre. Y lo que debe ser eliminado continúa viajando por ese tubito. Al final del tubo hay una zona dilatada que se llama vejiga. Aquí se almacena y esta es la orina. Y esta orina es eliminada por el nefridioporo. El gusanito tiene 2 nefridioporos, uno hacia un lado y otro hacia el otro lado, por cada segmento. Este sistema excretor, relacionado con el sistema circulatorio, se llama metanefridio. Bueno, acá lo mismo ocurre en un crustáceo. En los peces y en los anfibios, pucha, ya me quedan solamente 4 minutos. En los peces y en los anfibios ocurre lo mismo, ¿ya? Nuestro sistema excretor está formado por nefridios. Solamente que hay una acotación que hacer, que en los peces hay una diferencia entre los peces marinos y los peces dulceacuícolas. En los peces marinos, el agua que envuelve al pez es hipertónica, tiene sales. Entonces el pez tiene la tendencia a perder agua. Por eso es que su sistema excretor retiene mucha agua. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes se meten al mar y están bastante tiempo en el mar, salen del agua y su piel de sus pies está arrugada. Ha perdido agua. El sistema excretor de los peces marinos produce poquísima orina porque el pez trata de retener agua. En los peces dulceacuícolas, de ríos, de lagos, la situación es al revés. El agua que los circunda es hipotónica y los fluidos tisulares del pez son hipertónicos. Entonces este pez se hincha, absorbe mucha agua. Entonces el sistema excretor está diseñado para eliminar el exceso de agua. En otras palabras, el sistema excretor de un pez dulceacuícola orina bastante, bota mucha orina para eliminar el exceso de agua. Esa es la particularidad, ¿ya? Pero en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, el sistema excretor es tipo nefridios. Y bueno, nos queda el sistema excretor humanos. Ya definitivamente no me alcanzó el tiempo para desarrollarlo. Ya le dije que esta clase es súper extensa, así que culmino dándoles la clave del ejercicio, ¿ya? No lo voy a proyectar porque ya no tengo tiempo y me quedan apenas minuto y medio. Les doy la clave. Pongan atención, chiquitos. Pregunta número 1, D de dedo. Pregunta número 2, C de Carlos. Pregunta número 3, D de dedo. Pregunta número 4, B de bueno. Pregunta número 5, A de Aurelio. Pregunta número 6, A de Aurelio. Pregunta número 7, B de bueno. Pregunta número 8, A de Aurelio. Pregunta número 9, A de Aurelio. Pregunta número 10, A de Aurelio. Pregunta número 11, D de dedo. Pregunta número 12, D de dedo. Pregunta número 13,
C de Carlos. Pregunta número 14, D de dedo. Y pregunta número 15, D de dedo. Si ustedes tuvieran alguna duda de por qué esa respuesta es la respuesta correcta, la próxima clase que voy a hacer es creación en humanos, ¿no? Podemos discutir esas preguntas que les quedaron dudas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿De acuerdo, estimados alumnos? Bien, siendo las 11:55, doy por finalizada mi clase de hoy. Espero que los conceptos que les he vertido queden claros. Ok, gracias, Arias, gracias. Y los dejo. No me gusta pasarme de mi tiempo, ¿ya? Gracias, Amelia, por el aporte, el soporte técnico de mi clase. Y nos estamos viendo. Cuídense mucho.